Mateo capítulos 7 al 9. A lo largo de estos capítulos, algo que destaca son las curaciones. Y hablando de curaciones, hoy nos acompaña alguien que se dedica todos los días a proporcionar todo lo necesario para que las personas puedan llegar a encontrar un tipo de cura. Tal vez no sea la misma cura de la que vamos a hablar en el episodio, pero algo que ayude a las personas a estar mejor. Entonces, él es Manuel. Manuel tiene 25 años, él es de Sevilla y él estudió farmacia. Así que bienvenido, Manuel. Hola a todos. Pues sí, la verdad es que en mi trabajo diariamente tratamos de ayudar a todas las personas a que sanen, ¿no? Como ayuda Jesucristo en este evangelio a que todos nosotros sanemos de forma espiritual, ¿no? Creyendo en Él, ¿no? Pues yo ayudo en la otra faceta, ¿no? A sanar físicamente. Si empezamos por el capítulo número 7, ya empezamos fuerte porque empezamos con no juzgar y es un versículo que empieza no juzguéis para no ser juzgados, a lo que luego continúa con un versículo que lo hila mucho que es saca la viga de tu ojo porque así podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Y esto recuerda un poco a también en estos futuros evangelios que vienen luego a ese el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues sí, la verdad es que es impresionante porque cuando dice que no juzguemos, ¿no? Para no ser juzgados, nos llama también mucho a la humildad, ¿no? Porque bueno, porque yo creo que nadie en el mundo, incluido yo el primero, pasamos un segundo de nuestro día sin juzgar a nadie, ¿no? Porque siempre nos creemos más que el otro, ¿no? Y, y nunca vemos lo que tenemos enfrente y no nos paramos a pensar en nosotros y siempre pensamos en lo que puede hacer el otro mejor y no en lo que nosotros podemos hacer por el otro, ¿no? Es algo muy complicado, porque es lo que tú dices, que es muy fácil ver el defecto en los demás, pero verlo en ti ya cuesta un poco más. Vale, creo que me he precipitado demasiado y no te he preguntado qué es lo que a ti más te llama la atención de estos tres capítulos. ¿Cuál dirías que es tu parte favorita? Mi parte favorita creo que es el capítulo 7 versículo 15 porque creo que es muy actual. Porque dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo creo que es literalmente el mundo actual. O sea, nos vienen con cosas súper pomposas, ¿no? Nos quieren llamar la atención con algo que nos seduzca mucho para apartarnos de Dios de cualquier manera, ¿no? Vienen a ofrecernos lo fácil, para que eso fácil oculte lo difícil. Y lo difícil es seguir a Dios, ¿no? Sentir la verdad de Dios en nosotros y sentirnos queridos y amados por Dios. Cuando los falsos profetas de hoy quieren que el mundo no quiera y nos abandonemos al mundo y no sepamos pues bueno, lo que somos de verdad, ¿no? El amor que viene de Dios. Sí, pues es gracioso porque justamente antes de hablar de estos falsos profetas, en los versículos anteriores hablaba de los dos caminos, que es el camino ancho y el camino estrecho, que aquí es Mm. donde se avisa que el camino ancho es el que lleva a la perdición y el camino estrecho es el que lleva a la vida. Entonces lo que se invita aquí a las personas era entrar por esa entrada estrecha, porque era mucho más costoso, porque la ancha obviamente entra cualquier persona, pero por la estrecha costaba mucho más. Y ojo, que se nos ha pasado uno de los versículos clave y creo que también uno de los más citados, y es el pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, llamando y también dejando claro esa eficacia que tiene la oración, el orar con fe y que Jesús nos está llamando a tener intensidad y persistencia en la oración. O sea, incluso hay una cosa que me ha impactado bastante y es cuando habla de llamad y se os abrirá, que aunque tú sientas que la puerta está cerrada, nunca te canses de llamar, porque te abrirán esa puerta. Igual que la oración. O sea, hay oraciones que se pueden hacer muy pesadas, porque hay oraciones que pues te duran años, otras te duran un día y otras incluso segundos. Pero hay oraciones que son muy fuertes que lo que tenemos que tener es ánimo, ánimo y constancia para decir, sigo luchando por esta oración, porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, pero si te fijas, Jesucristo incide después, no un poco más tarde, casi al terminar el capítulo, en que, bueno, pues que todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica,
pues se parecerá al hombre insensato, ¿no? Que edificó su casa sobre arena, que al final todo se derrumba. O sea que el que rece no debe rezar porque sí, ¿no? En vano, porque simplemente piense que Dios pues le va a escuchar y le va a conceder lo que necesite. El que rece también debe tener a Dios en su vida, es decir, debe actuar en consecuencia. No, o sea, debe seguir, digámoslo así, entre comillas, la ley de Dios, ¿no? Debe comportarse como Dios quiere, ¿no? Porque si solo quieres que Dios te complazca y tú sigas haciendo la vida que tienes, ¿no? Sin sacrificarte por Él ni mostrarle el amor de Dios a los demás, pues, ¿qué sentido tiene tu oración? O sea, tu oración es totalmente incongruente, ¿no? Y egoísta. Y luego es donde viene ya el capítulo donde empiezan a suceder milagros, que primero empiezan por la curación de un leproso. Los leprosos eran personas como muy rechazadas en la sociedad. De hecho, era horrible porque la lepra era un tipo, bueno, ahora también sigue habiendo leprosos, pero no a tal nivel como los había antes. Y la lepra era un tipo de muerte progresiva terrible, en la cual el hombre iba muriendo poco a poco. Y pues este fue uno de los primeros que Mateo nos dice, y él fue hacia el Señor, hacia Jesús, diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme, que justamente en este capítulo aparece un versículo muy importante y una parte muy importante de la Eucaristía que se da antes de la comunión, antes de comulgar, de recibir al Señor. Cuando dice el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues sí, la verdad es que son, digamos, son estructuras firmes de la semana de un cristiano practicante, ¿no? Al final son frases contundentes, pero al final es que si Jesucristo no fuese contundente, pues no sabríamos cómo debemos expresar nuestra fe, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención porque cuando dice Jesús, creo que fue en el tema de la casa del paralítico, ¿no? Bueno, con el tema del centurión, vaya, que dice que yo iré a curarle, ¿no? O sea, me llama la atención porque nosotros a veces, o al menos me pasa a mí, a veces confundimos a Dios como que piensa como nosotros, ¿no? Pero yo parece como que Dios siempre quiere que le recemos, si no le rezamos, pues no hará nada por nosotros, ¿no? Pero sí que siento que Cristo, aunque no recemos o digamos que si dejamos de rezar, Él siempre va a tener detrás esas oraciones que tuvimos pues previamente, ¿no? Y siempre va a estar dispuesto a curarnos, ¿no? A darnos esa mano, ¿no? Y, y siempre va a guardar en su corazón lo que nosotros, pues, digamos, hicimos pensando en Él. Y me llama mucho la atención, sobre todo por el contexto del centurión, ¿no? Porque yo creo que si a los discípulos en ese momento le preguntas quién tiene menos fe, se dirigen al centurión, ¿no? Señalan al centurión. Y bueno, sin embargo, Jesús les dice que les asegura que no hay nadie con más fe que él. Sí, Así que justamente dice, Jesús quedó admirado, o sea, el mismo Dios admirado ante un hombre, ante la fe de un hombre. Y de hecho, el centurión, si se lee bien esta parte, era una persona totalmente centrada en los demás. ¿Qué centurión se preocupa de su criado? Esto era muy improbable que sucediese, pero él se preocupó tanto por su criado y por Jesús, porque tuvo fe en decirle, no, no hace falta que vengas a curarlo, sino que creo que si lo dices, esto va a suceder. Y así fue como sucedió, porque lo que dijo Jesús se cumplió. Ve y que te suceda como has creído. yo creo que también tiene el punto del centurión, porque claro, le dice antes, yo también pues, tengo soldados a mis órdenes, digo a este vete y va, ¿no? Es como que el centurión ya sabe o le da a Jesucristo esa categoría de Dios, ¿no? Porque él le está diciendo ya que lo que Jesucristo diga va a misa, nunca mejor dicho, ¿no? Es tú lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, porque tú eres mi Dios, ¿sabes? Y eso cuesta trabajo. O sea, a mí no me resulta tan fácil asumirlo, ¿eh? Porque decirle que sí a Dios en todo es dejar que Dios dirija tu vida a segundo. Hay muchas veces que queremos hacer muchas cosas que quizás Dios no quiere, ¿no? Y es una entrega total, la humillación de la que hablaba antes. Por ejemplo, a mí algo que me sucedió durante un periodo cuando, bueno, siempre se dice en la Eucaristía, pero cuando decían, Señor, no soy digno de que entres en mi casa a la hora de recibir la comunión, claro, en mi casa puede ser tu mismo cuerpo, o sea, Señor, no soy digno de recibirte, pero aún así tú decides entregarte a mí.
Y fue algo que me encantó aprender. O sea, para mí fue una maravilla, un regalo de Dios el aprender esto, de que a pesar de que no soy digna, ni nadie realmente somos dignos de recibir a Jesús, Él siempre se entrega y lo da todo por nosotros. Es lo que dice luego, que Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Igual que Él cargó con todos nuestros pecados, aun sin pecar nunca. Sí, sí, o sea, Jesucristo cuando yo me pongo un poco en la piel de él, en el contexto histórico en el que estaba, y cualquiera de nosotros quizás decimos, vale, tengo una misión que cumplir, la misión que me ha dado el Padre, que no es moco de pavo, ¿no? Es algo bastante, pues, con mucho riesgo, ¿no? Y en vez de curar a dos o tres, o hacer dos o tres milagros, pues aquí en Mateo, ¿no? Pues señala que hizo numerosas curaciones, ¿no? Y bueno, al final es eso, bajarse a la categoría del último hombre de la tierra, ¿no? Siendo el Dios, ¿no? Y no solo, o sea, no solo curaba a los endemoniados, ¿no? Sino a los que estaban mal, podría haber elegido, ¿no? Y Mm. los curó a todos, los curó a todos y además de curarlos a todos, les enseñó a aquellos que se empoderaban todas las flaquezas que tenían. Y eso también eh, hace virtud de cómo nos quiere Jesús, cómo nos quiere Dios. Quiere que nos conozcamos totalmente, ¿no? Que sepamos nuestras debilidades, tanto como nuestras virtudes, y que con todo eso Él quiere cargar junto contigo. Y de hecho, hablando de estos endemoniados, él luego, o sea, antes de llegar a los endemoniados, es cuando Jesús se queda dormido y hay una tempestad y los discípulos le despiertan. Tenían miedo de lo que estaba sucediendo porque decían, vamos a morir aquí. Entonces, cuando Jesús les llega a calmar toda la tempestad y se calma el mar, dicen ellos maravillados, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y luego, curiosamente, es cuando aparecen los dos endemoniados que parece que le dan respuesta a esa pregunta, porque le llaman hijo de Dios. O sea, le dicen que le están atormentando antes de tiempo a los demonios. Y eso ahí también se ve que los demonios tienen un tiempo limitado y que la intención de los demonios, aquí se ve como ellos luego se meten en una piara de cerdos y se tiran y se matan los cerdos. Y luego aquí lo que se ve es la intención de los demonios, que era destruir a los hombres tal y como se destruyeron a los cerdos. Lo que pasa es que Jesús no permitió esto. Y luego se ve como la gente del pueblo, en lugar de darle las gracias, como que le ruegan que se retire de su territorio. Que esto también es un poco la intención del demonio, el agitar el odio y rechazo a Jesús. Sí, totalmente, porque además lo inteligente que es el demonio, que, que hace que veamos los que son sus adversarios como sus aliados, ¿no? En el sentido de que siempre lo pinta todo de rosa para que veamos que todo lo que viene de él es fantástico, ¿no? Incluso hay veces que podemos confundir, pues nada, pruebas que el mismo Dios nos pone con tentaciones suyas, ¿no? Si no tenemos claro lo que es una cosa y es otra, podemos pensar que, pues nada, pues que el demonio nos controla totalmente. Y me sorprende una de las cosas que dicen aquí los demonios cuando Jesús se presenta delante de ellos, ¿no? Que dice, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo, ¿no? Es como que ellos ya sabían, no sé si ahí entra un poco la dicotomía, ¿no? De, ¿lo sabían porque sabían a lo que había venido Jesús? ¿O simplemente porque ya llevaban tiempo siendo, pues nada, esperando que Jesús se los cargase, diciéndolo de alguna manera, ¿no? Porque reconocían su poder. Y, y digamos que diciendo eso en voz alta allí es como que también tentaban a los demás, ¿no? Como para decirle, ¿y este señor qué va a hacer después, ¿no? ¿Qué saben los demonios que no sabemos nosotros? Y bueno, y el poder, lo que he dicho antes, ¿no? Al empezar, el poder que tienen para volcar a toda la población o a ti mismo, ¿no? Para sentir que lo que Dios ha puesto en tu corazón es, digamos, malo, es perverso. Y que tú mismo digas, no quiero a Dios dentro. Y el demonio pues te gana la partida, ¿no? Y eso es duro. Pues tras esto es cuando ya viene la curación de un paralítico, aunque previamente se ve la curación de la suegra de Pedro, que esto también es importante porque vemos cómo se están curando a leprosos, paralíticos y algo tan simple como lo que puede ser tener fiebre, Jesús también se encargaba de curar estas cosas. Entonces vemos como Dios no solo curaba enfermedades
entre comillas, grandiosas, sino que también enfermedades simples. Y hay una cosa que deja clara en la curación del paralítico, y es que Jesús nos conoce tanto por fuera como por dentro. Nadie más que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y después de esta curación es cuando el mismo Mateo narra su vocación, cuando es llamado por Jesús y le dice, sígueme, y él se levantó y le siguió así de inmediato, cosa que tampoco es nada fácil. Pues no, no es nada fácil. Y más cuando después te ven comer con Jesús, ¿no? Y al mismo Jesús pues le dice, ¿qué haces comiendo con publicanos y con pecadores? Pero Jesús en su modus operandi, ¿no? Que siempre habla contundentemente, les dice que no necesitan médicos los que están fuertes, ¿no? Sino los que están mal. Y les dice que vayan a aprender lo que significa, ¿no? Como diciéndoles que eran necios, ¿no? Que no sabían lo que estaban haciendo. Y, y nada, y me sorprende porque al final estos fariseos que tanto alardeaban, ¿no? Bueno, o le echaban en cara a Jesús tantas cosas, eran, pues bueno, como las personas que cumplen la ley en cualquier ámbito y luego pues no son consecuentes con la ley, ¿no? En este caso, con la y bueno, y Jesucristo pues les dice claramente que Él viene a por los más pobrecitos, ¿no? A por ti, a por mí, a por aquellos bueno, pues que de verdad queremos seguirlo, ¿no? Que no queremos afincarnos en este mundo, ni en las riquezas en este mundo, ni como los fariseos de esta época, en la vanagloria, ¿no? Ni en el sentimiento, sino que lo que queremos es humillarnos porque queremos de verdad que Él entre, ¿no? Que nos llenen, porque reconocemos que estamos enfermos, es que no se puede reconocer otra cosa. Estamos en un mundo que si no estás enfermo estás básicamente ya con Dios en el cielo. Así que, pues nada, me parece súper contundente Jesucristo aquí y me ayuda mucho. Totalmente. Es que viene el mismo Dios y es normal que les chocase a los fariseos y a todas las... Habían sectas en ese momento. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios venga y diga, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores? Es que les reventaba la cabeza. ¿Cómo podía ser esto? Que Dios venga a buscar a pecadores y no a justos, que era lo que ellos se creían que venía Dios. Y ellos se creían, claro, los más justos del pueblo. Y luego es cuando aparece la curación de una morrosía y la resurrección de la hija de un jefe. Que cosas que se ven aquí es que muchos de los enfermos que curó Jesús se le solían acercar. En cuanto al magistrado, él se le acercó y tuvo fe en Jesús y pues hizo ese milagro Jesús. Y luego sobre la mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años, que ella fue quien se le acercó y ella pensaba y tenía fe y creía que con solo tocar su manto se salvaría. Lo cual fue cierto, porque Jesús le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es decir, un milagro, porque después de 12 años que de un momento para otro se haya curado algo que te perseguía durante 12 años, es una locura. Pues sí, es algo que no entra en la razón humana, ¿no? Es, no sé, es que imagínate que un día, no sé, alguien en tu familia está enfermo y llega alguien de fuera y bueno, con solo decirle dos palabras, pues la recupera totalmente, ¿no? Es algo que, bueno, pues es totalmente indescriptible y por eso es un milagro. Me llama también la atención cómo sigue este pasaje, que, que, bueno, pues cuando le dice bueno, cuando está en casa del magistrado y dice que la muchacha no ha muerto, que está dormida, y la reacción inmediata, ¿no? De todos los que están allí es burlarse, Mm. ¿no? Esta reacción me recuerda mucho a cuando cualquiera de nosotros, pues, no sé, o caso particular, ¿no? Hace años cuando yo hablaba con gente cercana y les decía, oye, pues que yo no puedo veros, que tengo que ir a misa, ¿no? O bueno, hablarles de por de Dios o de las obras que ha hecho Dios en tu vida y ellos, lo que sea, pues se ríen, ¿no? O sienten que no tiene sentido, ¿no? Y todo en el fondo es porque no entienden la magnitud de esto, ¿no? De hecho aquí Jesucristo pues echó fuera a la gente, entró él, eh, tomó de la mano a la muchacha y se levantó, que es literalmente lo que tiene que hacer con todos nosotros, ¿no? No, es Echar que de fuera, no dejó que esa burla ujú, les detuviese a ellos de hacer la voluntad de Dios. efectivamente, es literalmente lo que hace con nosotros.
nos saca los demonios de dentro o los prejuicios que tengamos o los comentarios de otras personas y nos da la mano y nos levantan. Y al final eso, que es por lo que quería terminar de este pasaje, eso es lo que nos hace tener esa facilidad, entre comillas, ¿no? Esa voluntad de anunciar la buena noticia, porque hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida. Y luego hace mucho hincapié, Mateo hace muchísimo hincapié en la fe, en el tener fe. Es cuando dice Jesús, hágase en vosotros según vuestra fe. Y es cuando, por ejemplo, en este caso, está curando a dos ciegos y según su fe, pues se curaron gracias a la fe que tuviese. Y algo que también me impactaba es que Jesús les decía, pero no lo digáis. En el caso del leproso, a la única persona que le comentó al leproso que se lo tenía que decir era el sacerdote, para que como que lo volviese a reinsertar en la sociedad. Porque ya digo que los leprosos eran personas muy marginadas. Y luego es lo que se dice, jamás se vio cosa igual en Israel. También están los fariseos por ahí blasfemando y diciendo, pues criticando a Jesús. Y por último es cuando se ve que Jesús recurría a todos los pueblos, las aldeas, enseñando, proclamando y sanando. Y es cuando dice que las ovejas estaban sin pastor y que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. En cambio, no dice que no haya solución, sino lo que dice es rogad al dueño de la mies para que envíe muchos obreros. Sí, sí, lo que hace es hacer consciente a todo el mundo de que es necesario el anuncio de la buena noticia, ¿no? O sea, que hay mucha gente enferma, hay más gente enferma que, bueno, los que, no estoy diciendo con esto que los que le anuncien no estén enfermos. Es decir, para recibir la buena noticia, lo suyo es estar enfermo, porque viene a sanar, claramente. Pero que urge, ¿no? Y urge y además es que parece que no ha pasado el tiempo, porque es que la época que estamos viviendo ahora es una época en la que la palabra de Dios se está yendo, ¿no? Está yendo, se está quitando todo el cristianismo de todos lados, ¿no? Así que, bueno, siempre hay que defender la verdad aunque uno se quede solo, ¿no? Y más cuando la verdad es la vida tuya, ¿no? Y te ha hecho cambiar y te ha hecho humillarte y te ha hecho sentir el amor de verdad. Por lo tanto, con todo esto que hemos estado hablando, ¿con qué es lo que te quedas de estos 3 capítulos? Yo me quedo con, sobre todo, digamos, la potencia que tiene la oración, porque si Jesucristo nos está diciendo o nos está llamando a, a su mies, ¿no? Y nos está diciendo que pedid y se os dará y que hay que ser consecuente con la fe, ¿no? Entonces, digo que la potencia que tiene la oración en la medida que tú vivas la fe, ¿no? Y, y gracias a esa oración, viviendo la fe, Jesucristo no duda en curarte, que es lo que decimos, ¿no? Que nosotros estamos enfermos, necesitamos del amor de Dios y que siempre vamos a tener tentaciones del demonio, pero el demonio siempre está ahí dando saco, ¿no? Y Jesucristo siempre tiene la última palabra, porque con su amor y con su ayuda podemos tratar de convertir esta enfermedad en una virtud, ¿no? Y la virtud es anunciar el Evangelio a los demás y vivir en su amor. Pues eso, como dice Jesús, no busca tener una relación con personas perfectas porque entonces Jesús no tendría una relación con nadie, sino que, como bien dijo, no necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. Así que muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos y por compartirnos. Nada, un placer. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.